Disfruta dibujando, pintando e ilustrando. Una guía completa sobre el proceso creativo para que encuentres tu propia voz artística a través de las formas y de los colores. Un saludo, espero que estéis bien. Mi nombre es Miguel Francisco Serrano Martino, soy licenciado en Bellas Artes, arte terapeuta, y si queréis saber más sobre mí podéis mirar en mi página web pinturacreativamartino.com. Los audios de este curso son una introducción a los capítulos de un libro que he escrito, para que disfrutéis dibujando, pintando e ilustrando. En él encontraréis ejercicios que podréis compartir conmigo a través del email. Os dejo más información en la descripción. Capítulo 1.1 sobre mí. En este capítulo hablaré sobre mi trayectoria artística y sobre lo que me ha motivado para hacer este curso y este libro. La época en la que hice Bellas Artes fue un poco difícil para mí, porque yo realmente lo que quería hacer era cómic e ilustración. Y en Sevilla, que era donde yo vivía en esa época, todavía no había ninguna escuela donde se pudiera estudiar eso. Tendría que haberme ido a Barcelona o a Madrid. Yo era todavía muy joven y no pude tener el apoyo de mis padres porque les daba temor de que me alejara de ellos, y también por otra parte ellos querían que yo hiciera una carrera. No tenían idea de que el cómic y la ilustración pudieran ser una salida profesional. El cómic y la ilustración hoy en día ya gozan de cierto prestigio, pero hay que decir que esto es algo que este medio ha tenido que irse ganando a pulso, porque al principio se asociaba exclusivamente al mundo infantil y estaba bastante menospreciado. Antes de yo entrar en Bellas Artes era el boom del cómic en España, en los años 80, y fue una época donde hubo un montón de creadores nuevos, tanto de España como de Francia, de Estados Unidos y de otros países. Entonces a mí eso me cautivó mucho. Yo al principio leía los cómics de Mortadelo y Filemón, de Ibáñez, Super López, de Han, Tintín, de Hergé, Valerian, de Messiers y Christine. Luego un día me regaló mi padre unos cómics que compró en Barcelona, cómics de adultos, el Metal Hurlant, la versión española de la revista norteamericana Heavy Metal, el CIMOC, Cómic Internacional, 1984, Creepy. La editorial de aquella época que publicaba más cómics era la Two-Time Editor, que era conocida a nivel internacional. Y de esa época yo leía a Juan Jiménez, Richard Corben, Carlos Jiménez, Rafa Negrete y unos cuantos más. Y bueno, me encantó aquello, entonces yo ya me quería dedicar a eso para toda la vida, ¿no? Bellas Artes es una carrera de 5 años, muy completa, donde se pueden aprender muchas cosas. De hecho, aprendí un montón de técnicas como los óleos, témperas, acuarelas, acrílicos, serigrafía, e incluso talla en madera, talla en piedra, modelado, anatomía, en fin, un largo etcétera. Aparte de historia del arte, que fue una asignatura que me gustó mucho. Pero a mí lo que me faltaba era el cómic y la ilustración. Pero claro, es que esa escuela no era de eso. Se manejan materiales similares muchas veces, pero la temática es muy diferente. Los temas que se trataban en Bellas Artes eran el bodegón, la figura humana, el paisaje, el retrato, anatomía también. Sin embargo, yo la temática que trataba hasta entonces, antes de entrar en la facultad, era lo que se manejaba en las revistas de aquella época de cómic, que era la ciencia ficción.
personajes, naves espaciales, historias, etcétera. Entonces esto de no haber podido hacer lo que yo quería me sumió en una crisis bastante grande. Lo pasé muy mal, la verdad. De todas formas, me sirvió para tener una amplitud de miras mucho mayor de la que tenía entonces. Cuando salí de la carrera, en el 88, pues empecé a buscarme trabajo en empresas de decoración y empecé pues a hacer pintura mural, pintura de retratos, reproducciones de cuadros antiguos o también de Cristos y Vírgenes, diseño gráfico. Luego me fui a Canarias, ahí un poco trabajé de lo que me salía, me apetecía un poco trabajar de lo que fuera y trabajé de muchas cosillas que no tenían mucho que ver con lo mío, no tenían nada que ver con lo mío, pero bueno, por caminar, ¿no? Y aprender cosas. Luego ya empecé a dar clases para niños, para gente de barrio, en la cárcel también estuve dando clases y ya poco a poco me fui acercando más a lo mío, ¿no? Digamos, a las clases de dibujo, pintura, ilustración, creatividad. Y bueno, luego ya me fui a Madrid, hice ahí arte terapia, pintura terapia concretamente. La verdad es que aprendí bastante, fue un máster de un par de años. Y luego estuve también con un argentino que daba unas clases sobre creatividad. Y bueno, todo eso me ha servido para tener una idea bastante amplia sobre el tema del lenguaje gráfico pictórico. Por un tiempo estuve un poco perdido, porque cuando entré en Bellas Artes, pues de alguna manera abandoné todo lo que yo hacía antes, que era el cómic, y entonces pues eso, me encontraba pues sin saber muy bien qué hacer. Y luego con el tiempo, poco a poco, mi interés ha sido hasta ahora, continúa siendo, pues encontrar cada vez más cuál es mi camino creativo. Es decir, de qué manera yo puedo disfrutar cada vez más dibujando, pintando e ilustrando. Y de ahí es de donde viene el título del libro y el contenido del libro. Porque en él, bueno, estos audios son una introducción a cada uno de los capítulos del libro, pero también pueden servir pues como un curso introductorio a lo que es el proceso creativo. Entonces en el libro intento abarcar todo el proceso creativo desde el contexto general, la persona creadora, antes de pintar, luego durante el tiempo que está pintando, o dibujando o ilustrando, y luego ya el hecho de compartir la obra y también algo importante que no se suele hablar, que es el feedback. Bueno, el feedback sería en inglés, en español sería la retroalimentación, es decir, de qué manera nos podemos nutrir y alimentar de nuestra práctica creativa, cómo podemos hacer que la práctica nos sea más provechosa, lo más provechosa posible. Volviendo a lo de antes, la facultad me costó bastante sacarla, por la situación en la que yo me encontraba. Pero al final ya me decidí a terminarla y así obtuve el título. Que tuvo la gracia, que la cuento en el libro, de que, bueno, la gracia entre comillas es un poco chistoso, pero no fue pretendido, no fue queriendo, sino que como era tan grande el título y yo quería meterlo en una carpeta, pues lo doblé y luego me di cuenta de que me había cargado el título, que le había hecho un doblez ahí al título después de tantos años que me había costado y digo, ay madre mía. Y entonces pues cogí una plancha para arreglarlo y la verdad es que lo estropeé más porque el título pues está plastificado, yo no me di cuenta y entonces se arrugó de una manera pues un poco escultórica. Entonces yo creo, para mí el título, tal y como lo tengo ahora, es una especie de metáfora de toda mi trayectoria desde que entré en la facultad hasta que salí, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Os dejo una forma de contacto en la descripción por si me queréis decir algo.
Y el próximo capítulo será una introducción al contenido del curso y del libro. Y nada más, os deseo muy buena tarde. Hasta luego.